¿Y ustedes llevan la clase de geotermia en la escuela? Porque antes la daba, creo que Camilo, ¿no? Y ahorita la da, bueno, para los geólogos la da el profesor Mengele. Ah, la da Mengele. Ah, él Ujú. está en geofísica. Sí, para geofísicos la da el profesor Roberto, Ah, Roberto. Roberto Hernández. Roberto Hernández. Se Y me de hecho olvidó su también, libro. Ah, sí. Ya lo tenía y se me olvidó. Ah. Lo tenía. Ya lo compré desde hace meses y jamás me imaginé que yo le iba a presentar a usted. Ah, pero sí, a veces el mundo es muy pequeño, chiquito, chiquito. Siempre se encuentra uno. Ustedes me indican cuando ya inicie. Sí, Catherine o Beto son los que deciden cuándo comenzamos. Si gusta compartir su presentación, doctora, y ya ahorita iniciamos. Claro. ¿La pongo en pantalla completa o la dejo así? si quiere en pantalla completa para que se aprecien mejor las imágenes. Ok. Si gusta, ya comenzamos. Vamos, Dylan. Ya comienzo. Ok. Buenas tardes a todos. El Instituto Politécnico Nacional, la ESI Aticomán y la Organización Politécnica Estudiantil de Geociencias, OPEG, a cargo del presidente Edwin Uriel Hurtado González, el vicepresidente Alberto Morales Olvera y nuestros compañeros y miembros de la OPEG, Verónica Bello Herrera, Casiel Jiménez Mosco y Dylan Oliva Conde, su servidor, les da la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de geoconferencias. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Rosa María Prol Ledesma, quien nos dará una conferencia titulada La geotermia en el futuro energético de México. Muchas gracias por acompañarnos y a continuación leeré su semblanza. Doctora Rosa María Prol Ledesma. En 1975 terminó la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y en 1981 le fue otorgado el doctorado en Ciencias Físico-Matemáticas en la Academia de Ciencias de la Unión Soviética. En ese mismo año se incorporó como investigadora al Instituto de Geofísica de la UNAM, donde continúa trabajando hasta la fecha. En 1984 ingresó como investigadora a nivel 1 al Sistema Nacional de Investigadores, al cual ha pertenecido desde su fundación. Actualmente tiene el nivel 3. En 2001 ingresó como miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y en 2018 a la Academia de Ingeniería de México. Ha realizado estancias sabáticas como profesor invitado en la Universidad de Harvard, Department of Earth and Planetary Science, en Estados Unidos, la Universidad de Auckland, Geothermal Institute and Geology Department, Nueva Zelanda, y la Universidad de Barcelona, España. Sus proyectos han recibido apoyo de la Unión Europea, el CONACYT, la DGAPA UNAM, Secretaría de Energía y la CFE, para llevar a cabo sus estudios sobre nuevos métodos de exploración de recursos naturales. Actualmente trabaja en un proyecto relacionado con la explotación de energía geotérmica enfocado en el modelo de transporte de calor en la zona geotérmica de Acapulco. A la fecha, su obra total es de 95 artículos de investigación en revistas arbitradas, un libro, 8 capítulos en libros, 3 mapas de recursos geotérmicos de la República Mexicana y 35 artículos en extenso arbitrados. Su obra cuenta con más de 2,000 citas. En particular, su trabajo Prol Ledesma, Canet, Torres Vera, Forrest y Armienta
titulado Bent Fluid Chemistry in Bahia Conception Coastal Submarine Hydrothermal System, Baja California Sur, México, Journal of Volcanology and Geothermal Research. Recibió el premio Most Cited Author 2003 a 2007. En el aspecto de formación de recursos humanos, ha dirigido en total 54 tesis en la Facultad de Ciencias, la Facultad de Ingeniería y en la ESIA del IPN, así como en los posgrados en Geofísica, Ciencias del Mar y en Ciencias de la Tierra en la UNAM. Como parte de su labor docente, ha impartido más de 30 cursos en licenciatura y posgrado. También ha impartido cursos cortos en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Universidad de San Carlos en Guatemala, con apoyo de la UNESCO. Asimismo, ha coordinado numerosos cursos cortos en temas de exploración de recursos naturales y manejo de desechos en explotaciones mineras. El 25º curso latinoamericano de metalogenia, UNESCO, SGA, en el Instituto de Geofísica, UNAM, y el curso de exploración geotérmica en el campo Los Azufres con la UNU Iceland. En noviembre de 2014 coordinó el curso en línea Introducción a la Geotermia en la plataforma Coursera, que actualmente cuenta con más de 13,000 estudiantes registrados. Además de su trabajo de investigación y docencia, ha realizado 92 charlas y entrevistas de divulgación y difusión, y ha publicado 6 trabajos de divulgación, entre los que cuenta el libro del Fondo de Cultura Económica, colección La Ciencia desde México, La Ciencia para Todos, con título El Calor de la Tierra, el cual cuenta con 3 ediciones y 5 reimpresiones de la primera edición. Esto es todo. Antes de comenzar, les recordamos que pueden realizar sus preguntas y dejarlas en el chat. Gracias por estar aquí y les cedo el público, doctora. Muchísimas gracias. Antes que nada, les quiero pedir disculpas porque en la ocasión anterior no pude llegar a la plática, pero espero hoy compensarlos con una plática que he preparado con mucho cuidado para ustedes y que espero que les interese la información que les voy a presentar. El título de la plática es La geotermia en el futuro energético de México, potencial y desarrollo. Y lo que yo quiero es demostrarles que México tiene una gran cantidad, una enorme cantidad de recursos, y no solo de energía geotérmica, sino de todas las energías limpias que ustedes se imaginen. Y para empezar, bueno, yo creo que muchos de ustedes saben de qué estoy hablando, pero para aquellos que no se han topado con la definición de geotermia, pues es el calor de la Tierra. ¿Y cómo es ese calor? Bueno, pues en general lo vemos en forma de intrusivos magmáticos, de cámaras magmáticas, y ese calor calienta el agua de los acuíferos profundos que nosotros sacamos para principalmente producir energía eléctrica. Que la energía eléctrica, digamos, es la que mueve al mundo, excepto por los vehículos que utilizan gasolina, diésel o alguna otra cosa de esas, ¿no? Entonces, la geotermia, pues desde tiempos inmemoriales, todos los humanos se dieron cuenta de que adentro de la Tierra debe estar muy caliente, pues que sale agua hirviendo. Muchas veces el geyser sale con explosiones fuertes. Y lo que pasa es que desde su formación, la Tierra guardó una gran cantidad de energía que está emitiendo al espacio diariamente, todo el tiempo, y esa energía se está desperdiciando. La poca conductividad de las rocas de la corteza ha impedido que la Tierra se enfríe totalmente, pero desde su formación hace 4,000 millones de años, la Tierra se ha estado enfriando, emitiendo esa radiación. Además, bueno, de la energía que recibe del Sol y que refleja, hay energía emitida debido a la temperatura del planeta. ¿Y cuánta emite? Pues se ha logrado medir, y la emisión de la Tierra es de aproximadamente 47 terawatts. Y dirían, bueno, ¿cuántos son 47 terawatts? Bueno, pues 47 terawatts es más de 7 veces la capacidad total instalada de producción de electricidad en todo el mundo, ¿sí? En 2017 eran 6 terawatts, actualmente es un poco más de 7, pero como ven, la energía que está emitiendo la Tierra es muchísimo más que eso.
Y por ejemplo, en México apenas llegamos a 0.08 de terawatts, o sea que nosotros podríamos, en general en todo el mundo, aprovechar esta energía, y esta energía junto con la solar y el viento podrían satisfacer todas las necesidades de energía, sin necesidad de estar quemando algo, ¿no? Entonces, ¿y cómo nos damos cuenta de esa temperatura? Pues con todas las manifestaciones hidrotermales, las fumarolas, los manantiales calientes, las pozas calientes, los volcanes de lodo, los suelos vaporizantes, ¿sí? Todo esto nos está indicando que abajo hay unas temperaturas muy, muy altas, y lo único de que podríamos pensar es, bueno, ¿cómo las podemos aprovechar? Porque de estas manifestaciones los humanos se dieron cuenta desde hace mucho, desde que todavía apenas estaban bajando de los árboles, pero de ahí a realmente poderlas aprovechar es solo recientemente que hemos podido. Y entonces, si la Tierra está emitiendo por todos lados ese calor, ¿por qué nosotros les llamamos sistemas geotérmicos aquellos que están relacionados con manantiales o con fumarolas? Y lo que pasa es que en algunos lugares se tiene una descarga concentrada de calor. O sea, nosotros, si ustedes perforan un pozo, siempre van a tener un aumento de la temperatura, pero en los llamados sistemas geotérmicos es cuando ese calor sale, se transporta desde las profundidades, por lo menos del manto, de la base de la corteza, y nos da zonas donde se tiene una gran cantidad de calor saliendo y se alcanzan temperaturas muy altas a profundidades someras. Uh-huh. Entonces, ¿cómo funciona un sistema geotérmico? Pues en general penetra agua, la mayor parte, algunos puede ser agua de mar o por ejemplo agua meteórica de lluvia, penetra y llega a un acuífero, una roca permeable, cerca de un cuerpo intrusivo que todavía está caliente, que ese es uno de los problemas, que hay muchos métodos, por ejemplo, gravimetría y cosas así que pueden encontrar intrusivos, pero nosotros necesitamos que además de ser un intrusivo, sea uno reciente, que todavía esté muy caliente. Entonces, en una gráfica lo que veríamos es agua que entra fría de la superficie, penetra hasta una cierta profundidad, puede ser 5, puede ser 10 kilómetros, se calienta y precisamente por calentarse tanto se vuelve bollante, vuelve a ascender y sale en forma de manantiales calientes, de geysers, de fumarolas, de vapor o de agua líquida. Uh-huh. ¿Y cómo es que nosotros utilizamos la geotermia? Bueno, pues nosotros aprovechamos esa fuente de calor, que el agua nos hace el favor de bajar, tomar toda la energía y subirla. Ahora, nosotros la utilizamos en plantas de electricidad que funcionan igual que cualquier planta térmica, donde se calienta vapor, se hace pasar por una turbina. Esa turbina le da vuelta a un generador y ese generador produce electricidad, ¿sí? La diferencia es que nosotros no quemamos nada, no hay cenizas, no hay humo, no hay nada. La tierra nos hace favor de calentar agüita, sube, separamos el vapor, necesitamos que sea vapor seco, sin gotitas de agua para nada, y lo dirigimos a la turbina, y si es una mezcla de agua y vapor, el agua pues la podemos reinyectar para no dañar el ambiente, porque el agua termal trae muchas cosas disueltas que a veces no son muy buenas, o la podemos utilizar para lo que se llama usos directos, ¿sí? Entonces, toda esa agua, después de producir electricidad, pues la podemos reinyectar, es más, la debemos reinyectar. La mayoría de los campos actualmente funcionan así, porque además, al reinyectar el agua, ayuda a que no baje la presión, ¿no? Es un acuífero caliente, entonces si nosotros lo explotamos y lo explotamos, pues va a pasar como en la Ciudad de México, ¿no? Que se está hundiendo porque estamos agotando los acuíferos. Pero además aquí nosotros no queremos el agua, lo que queremos es su energía. Entonces el agua la reinyectamos. Lo que queremos es ese vapor que lleva casi toda la energía del agua caliente que sacan los sistemas geotérmicos. Entonces ese vapor se pasa por la turbina y de ahí al generador. Y lo que se condensa, pues lo reinyectamos. Esa es la forma en que se produce electricidad, pero ahora eso nos dimos cuenta
hasta hace muy poquito. Hasta el siglo pasado, en 1904, la primera geotermoeléctrica se echó a andar en Larterello, Italia, por un ingeniero que dijo, hombre, ¿por qué estamos desaprovechando ese vapor? Y esa misma planta pues se ha ampliado muchísimo y ahorita da una cantidad importante de energía a toda la Toscana. Y en México también tenemos mucha geotermia. Llegamos a ser el tercer país productor de energía geotermoeléctrica y ahora pues hemos caído y vamos a ver por qué. Pero uno de los campos más grandes es Cerro Prieto, que va precisamente después de Larderelo. Larderelo es el segundo campo más grande del mundo y Cerro Prieto en México sería el tercer campo más grande del mundo. El campo más grande del mundo de geotermia está en California, en los geysers, de nuestros vecinos estadounidenses. ¿Sí? Entonces, ya vimos cómo funciona la geotermia, ya sabemos que le sacamos la mayor cantidad de energía con el vapor al fluido hidrotermal y nos queda agua, digamos, de desecho. Si aquí estaba a 200 grados, pues esta agua estará a 140, 130. Y ese es algo muy importante de la geotermia, que tiene muchos usos. Es muy versátil, ¿sí? O sea, la electricidad es muy buena y la transformamos. Por ejemplo, una estupidez que hacemos es transformar, quemar diésel o carbón para calentar agua. Ahí desperdiciamos un 60% de energía. Luego eso la transformamos en energía eléctrica, perdemos otra vez más del 50% de la energía. Y esa electricidad que sale la utilizamos para calentar agua para algunos usos industriales, ¿sí? Entonces, ahí ya perdimos una cantidad enorme de energía desperdiciada por la ineficiencia de todos esos procesos. Pero ya que nosotros tenemos esa agua caliente que es prácticamente gratis, nada más tenemos que perforar un pozo, que bueno, no es nada menor. Una vez que sacamos esa agua caliente después de producir energía eléctrica, tiene todos estos usos, ¿sí? Entonces, cuando está a temperaturas mayores de 200 grados o de 300 grados, nosotros inclusive podemos producir hidrógeno, que por si no sabían, muchos de los automóviles del futuro van a estar utilizando hidrógeno en lugar de gasolina. Y con las plantas de energía geotérmica que se llama de flasheo, o sea, que le baja la presión al agua, entonces hace que hierva más, saca más vapor. Ese vapor se utiliza para producir electricidad y el líquido que se queda muchas veces está muy rico en minerales que se pueden extraer, como por ejemplo el litio. La mayoría de los sistemas geotérmicos tienen concentraciones altas de litio que, como ustedes saben, es el elemento del futuro para las baterías para el almacenamiento de energía. Pero además se puede producir etanol, biocombustibles, se puede utilizar también en refrigeración. Esa tecnología se conoce desde el siglo pasado y ahora se ha perfeccionado, entonces perfectamente se puede utilizar geotermia para refrigerar. Pero además otro avance muy importante es que antes se necesitaba una temperatura de 200 grados, 170 grados para producir electricidad. Pero ahora nosotros podemos producir electricidad hasta con temperaturas de 90 grados, con lo que se llama plantas binarias de energía geotérmica, que lo que hacen es utilizar otro fluido que no sea agua, porque el agua necesita estar a más de 100 grados, pero hay algunos fluidos que hierven a 60 grados y esos son los que podemos meter en una turbina. Se puede utilizar para secar textiles o lavarlos, para deshidratar frutas y vegetales, para secar bloques de cementos, para procesar alimentos. Por ejemplo, se puede hacer café en polvo, leche en polvo, para cultivar hongos en invernaderos, para mantenerlos a una temperatura constante, que eso hace que las cosechas sean mejores, para acuacultura, balneología, o sea, para producir biogás. Entonces tiene una enorme cantidad de uso, aparte de la calefacción. Entonces todos esos usos, pues son una forma de utilizar el 100% de la energía, bueno, no el 100%, pero una gran parte de la energía, la balneología. En México, el principal
uso que se le da a las aguas termales en muchos lugares simplemente es de hacer balnearios, ¿sí? Pero se podría utilizar no solo para calefacción, sino para climatización. En el norte del país y, por ejemplo, en Yucatán, las temperaturas pueden ser mayores de 40 grados y se podría utilizar las bombas de calor, que se llaman, en agricultura, en acuacultura, en muchos procesos industriales y la extracción de sustancias útiles, como el litio, sales, el boro, diatomeas. Entonces, la balneología, bueno, desde mucho antes de los romanos ya se utilizaba, estas son maoríes en Nueva Zelanda, que siempre utilizaron las aguas calientes, no solo para nadar y estar muy a gusto, sino con propósitos de salud como medicinales. Entonces, también en algunos lugares se utiliza para cocinar. Aquí hacemos barbacoa y no utilizamos zonas geotérmicas para eso. Podríamos usarlo y nos ahorraríamos bastante combustible. Este es en Islas Azores, Portugal. Y la calefacción que se ha utilizado desde hace más de 600 años en Pompeya, en Francia, y actualmente hay muchos sistemas de calefacción distrital en Islandia, Nueva Zelanda, Francia, Hungría, Polonia, Turquía, Japón, Estados Unidos, Alemania, bueno, muchísimos lugares. Y lo que se hace pues es perforar pozos y esa agua caliente, pasarla por todo un distrito para como calefacción. A veces si las aguas tienen demasiados minerales, se utilizan intercambiadores de calor donde el agua de la ciudad se calienta y entonces se distribuye a todos los edificios y las casas. Hay países que utilizan calefacción todo el año, como Islandia, y pues siempre habían utilizado combustibles fósiles. Este es Reykjavik a inicios del siglo pasado, donde tenía una calidad de aire malísima. Imagínense todo el año quemando leña y carbón para calentarse, pero actualmente tienen más del 90% de la calefacción de geotermia, solo en lugares muy apartados, donde todavía siguen utilizando leña o carbón para calefacción, pero como ven, la calidad de aire mejoró muchísimo en Reykjavik. También en Idaho tienen una calefacción distrital. Aquí está el pozo que utilizan para la calefacción geotérmica. En Oregon hay muchos lugares donde se utilizan. Y también se utilizan las bombas de calor, que son simplemente el aprovechamiento de la difusividad térmica de la Tierra. ¿Sí? Ustedes han visto que muchos animales cavan madrigueras subterráneas, y eso lo hacen porque en las partes subterráneas, en el suelo, la temperatura se mantiene constante porque la conductividad térmica es muy baja. Entonces, quiere decir que a 2, 3 metros ustedes van a tener la temperatura media anual todo el año. Y pues eso es prácticamente gratis. Lo único que necesitan es pasar agua por una espiral, por una tubería en el suelo. Y por ejemplo, si en invierno tienen menos 5 grados o 10 grados o 0 grados y en verano tienen 30, 35 grados, quiere decir que el suelo se va a mantener alrededor de 15, 20 grados, 17. Entonces el agua fría, después de pasarla por toda la casa, la pasan por esta tubería y se va a calentar, se va a poner a la temperatura del suelo, que va a ser más agradable. Y en verano esta va a seguir a 20 grados, cuando aquí estén a 35, entonces pasan el agua caliente y se va a enfriar y entonces van a poder mantener las viviendas a una temperatura agradable todo el año. Y lo único que gastarían sería la bombita para hacer circular el agua por todas las tuberías. También en los invernaderos es muy importante porque la mayoría de las cosechas se mantienen a una temperatura constante, alcanzan un mayor tamaño y mejor madurez. Entonces, en los invernaderos en México se han tratado de probar los invernaderos con geotermia en Mexicali, donde las variaciones son muy grandes, hay 45 grados, etcétera. Entonces, con geotermia lo mantienen a una temperatura, me parece que para tomates era 26 o 27 grados,
Entonces han estado experimentando y con otros cultivos. También en acuacultura, algunas especies requieren de 28 grados, otras requieren de 24, y entonces crecen al máximo. Esto se está usando en muchos lugares donde hay campos geotérmicos, donde el agua de desecho se puede utilizar, por ejemplo, para preparar leche en polvo, para tener invernaderos, para lavar textiles. Entonces, este proyecto lo hicieron un proyecto integral donde además de producir energía eléctrica, utilizan el agua que ya se enfrió después de pasar por las turbinas para algunos usos directos. Y lo mismo, bueno, en California, en China, en Japón, en Islandia y en África, ¿no? En Kenia. Entonces, bueno, ¿cómo podemos saber si un sistema geotérmico es económicamente favorable? Y para esto nosotros tenemos que la temperatura y la profundidad son importantes. La temperatura, porque vamos a saber qué uso le vamos a dar. Si tenemos esta temperatura a menos de 2000 metros, pues vamos a utilizarla con el uso convencional de lo que se llama plantas de flasheo, donde bajan la presión y boom, sale mucho vapor y hierve el agua a presiones que se bajan a propósito para pasar más vapor por la turbina. Si tienen una menor temperatura, pues utilizarán las plantas de ciclo binario que utilizan un fluido secundario, y nosotros hemos extendido los usos a temperaturas que antes no se usaban, ¿sí? Entonces, toda esta zona es lo que se podría decir que es la zona económica. Aunque ahora, por ejemplo, se está viendo acuíferos profundos, sedimentarios, que tienen buena temperatura, o, por ejemplo, la coproducción de geotermia en los campos petroleros o de gas. Entonces, se está experimentando y se están aumentando las aplicaciones y las posibilidades de explotación de la energía geotérmica. Y bueno, ¿y cómo se realiza la exploración? ¿Sí? Porque ustedes como geocientíficos pues quieren saber a ver cómo se hace eso. Entonces, pues generalmente se hacen reconocimientos geológicos, geoquímicos y geofísicos. La geología sobre todo se encarga de ver los productos de la alteración hidrotermal, porque todas las rocas que han sufrido de estar en un sistema geotérmico o de estar haciendo un intercambio agua-roca, se van a alterar, van a cambiar sus minerales primarios por unos minerales secundarios que son estables en las condiciones de temperatura y con la geoquímica del fluido, que puede tener un pH ácido, o la interacción con gases. Entonces, la petrología de alteración se encarga de eso, pero además identificar las principales estructuras, porque como ustedes habrán notado, necesitamos que sea un acuífero, que tenga permeabilidad. Entonces, como generalmente hablamos de zonas volcánicas, la permeabilidad primaria pues es muy pequeña, pero las principales estructuras, las fallas, las microfracturas muchas veces ayudan precisamente a formar esa permeabilidad. La alteración de una roca, por ejemplo, puede pasar de este aspecto, que es una roca fresca, y precisamente el mismo estrato, pero que ha estado bajo la acción de la actividad hidrotermal, pues es completamente diferente, ¿no? Por ejemplo, aquí está totalmente piritizada, aunque se conservan la morfología de las estructuras primarias de la roca, pues sus propiedades de densidad y conductividad eléctrica, todo eso ya cambió. Y las estructuras pues nos van a decir precisamente por dónde van a estar las zonas permeables que van a hacer que el fluido pueda subir a la superficie o que nosotros podamos sacarlo con nuestros pozos. Entonces, la otra parte que es muy importante es la geoquímica, porque la geoquímica es la que va a dominar la interacción entre el fluido y la roca y va a depender de la temperatura, que eso es muy importante. Entonces nosotros podemos, de acuerdo a su composición química, saber qué tipo de agua son, qué gases tienen, pero además con las características isotópicas del agua termal nosotros podemos saber de dónde viene el agua, dónde se recargó y a qué corresponden los gases, si son gases magmáticos o si no.
y los cambios en las características químicas en el fluido que nos pueden hablar de que hubo ebullición o que se mezcló con aguas subterráneas o de otro tipo, ¿no? Pero además ese equilibrio fluido-roca es muy importante porque depende de la temperatura. O sea, qué tanto va a disolver a las rocas va a depender de a qué temperatura estuvo. Y con eso nosotros hemos logrado evaluar cuál es la posible temperatura del yacimiento con los llamados geotermómetros químicos. Y estos se basan en qué tanto disuelven, por ejemplo, sílice, que hay en casi todas las rocas, excepto en las calizas, bueno, y en algunas. En algunas hay arcillas, están mezcladas y tienen también sílice, pero en general sílice es el que está presente casi en todos lados. Entonces, entre más caliente, más sílice va a disolver. Y nosotros podemos encontrar una relación que nos diga, a ver, este manantial tiene 200 miligramos por kilogramo de sílice, ¿a qué temperatura estaría? Pues estaría como alrededor de 150 grados. Ah, pero si tenía 450 miligramos por kilogramo de sílice, entonces estaría a 250. Y por eso, a partir de hacer un muestreo en la superficie, nosotros ya podemos estimar cuál es la temperatura del yacimiento y saber si seguimos con la exploración o no. Pero tienen que tener cuidado porque fórmulas hay muchas, ¿sí? Que si hay esta, que si hay otra, que si fue el enfriamiento así, y todo depende de que haya equilibrio químico. Entonces yo les recomiendo que tengan mucho cuidado. Los geotermómetros no son algo fácil, que ustedes digan, le meto la concentración de sílice, ya tienen que entender todo el proceso y tienen que tener mucho cuidado de verificar que sí haya un equilibrio químico que les permita evaluar con la concentración cuál es la temperatura del yacimiento. Luego la otra parte que se hace son las anomalías geofísicas. La geofísica es la única metodología de exploración que nos permite ver abajo de la Tierra. Entonces, con la geofísica es la forma como nosotros vamos a ver dónde está el yacimiento, a qué profundidad, cuáles son sus dimensiones y qué es lo que nos va a permitir localizar los pozos de exploración, ¿sí? Si ustedes no han hecho geofísica, pues es como jugar a la ruleta rusa con 10 millones de dólares, que es lo que cuesta un pozo. Es necesario hacer geofísica porque si no, o sea, es muy difícil así solo decir, es que siento que aquí está, no, eso no, en general no funciona. Por eso hay compañías, algunas compañías que tienen un éxito en la perforación de pozos del 10%, del 20%, ¿sí? Cuando en todo el mundo, cuando se hace una buena exploración geofísica, el éxito en la perforación debe de ser más del 60% y las buenas tienen alrededor de 80%, porque es el gasto mayor que hay en geotermia, ¿sí? El combustible es gratis, el agua llega todos los días, 24/7, ¿sí? Entonces, el gasto que tienen que hacer es nada más perforar, que la planta cuesta lo mismo, una planta eléctrica de cualquier tipo, nada más que en una de diésel o de carbón tienen que comprar diario el combustible. Y aquí no, aquí lo que hacen es perforar el pozo, darle mantenimiento, que no es tan caro como comprar combustible diario, ¿sí? Y con la geofísica, pues ustedes van a ver que las zonas con muy alta conducción, como vimos la roca metalizada totalmente, pues obviamente se volvió muy conductora. Otros minerales que son muy conductores son las arcillas, que también se forman por alteración hidrotermal. Y eso nos dice, mira, por aquí, a esta profundidad, qué sé yo, 1,5 kilómetros, está una zona muy conductora que es probable que sea el yacimiento, ¿sí? Y con la geofísica es con lo que se hace precisamente la evaluación de la localización del yacimiento y sus dimensiones, que son fundamentales para evaluar cuál es el potencial de ese sistema geotérmico. Entonces, este es el tipo de perfiles que se hacen. Sobre todo, el método que se usa es magnetotelúrico. Entonces, pues esas son las técnicas de exploración. Y generalmente lo que se hace es que se integran tanto la geología, la geoquímica y la geofísica en sistemas de información geográfica, haciendo modelos probabilísticos con toda la información, específicamente con las características que nos interesan. O sea, ¿dónde está la permeabilidad? Pues tenemos que buscar las estructuras.
Los hidrogeólogos generalmente dicen que a partir de una falla importante que sirva como productora de permeabilidad, esa permeabilidad se puede extender máximo a 100 metros de la falla de cada lado, ¿no? Entonces, estas son las áreas importantes o áreas que tienen alta densidad de fracturamiento superficial. Esto es a lo que nosotros le llamaríamos áreas probables de alta permeabilidad. Y luego tenemos, bueno, las zonas que estarían cercanas a la fuente de calor. Obviamente zonas donde hay manifestaciones superficiales como manantiales, fumarolas, y áreas que están cercanas a rocas volcánicas recientes, ¿sí? Entonces aquí tenemos la fuente de calor, aquí tenemos la permeabilidad, y esto nos da las áreas que tienen alta permeabilidad y cercanas a la fuente de calor. Pero a eso todavía le tenemos que añadir la información de geofísica, que es la que nos va a decir realmente dónde está la baja resistividad, que nos indica la presencia a profundidad de un yacimiento. Con esto tenemos las áreas más favorables para alta permeabilidad y ya podemos nosotros localizar los pozos, ¿sí? Que sean de bajo riesgo y con alta probabilidad de ser productores. Bueno, y ahora, ¿cuáles son los recursos geotérmicos de México? Pues los recursos geotérmicos de México, de acuerdo con la exploración muy general que se ha hecho y muy superficial, serían de por lo menos 10,000 megawatts. ¿Saben cuál es la capacidad total de México? La vimos hace poco. Es un poco más de 70,000 megawatts, ¿sí? O sea que la geotermia podría contribuir en forma importante a la producción de electricidad en México. Sin embargo, bueno, se esperaba que para el 2020 ya tuviéramos por lo menos 1,100 megawatts eléctricos instalados, pero desafortunadamente no llegamos ni siquiera a 1,000 y tenemos como posibles 2,200, pero pues si no llegamos a 1,000 menos a 2,000, ¿verdad? Entonces se planteaba que para 2029 se podrían ya tener más de 1,600 megawatts instalados, porque se podrían tener por lo menos 29 centrales eléctricas. En 2018 había 30 proyectos geotérmicos que habían recibido permisos de exploración. Infortunadamente se cancelaron todos. Esta es la base de datos más recientes para que ustedes vean la cantidad de recursos que hay. Cada puntito es una zona con actividad geotérmica. Y estos son los campos que están funcionando, los azufres, los humeros, Tres Vírgenes y Cerro Prieto. Cerro Prieto ya no tiene 720, tiene 570. ¿Sí? Ha sido muy mal manejado, entonces realmente ya no pueden producir, no reinyectan nada, reinyectan creo que un 30%, y lo demás la tiran a 150 grados a la fosa de evaporación. Bueno. Y hay un campo geotérmico que tiene una compañía que se llama Grupo Dragón aquí, que está manteniéndose el pobre, producen un poco más de 25 megawatts. Pero si nosotros vemos cuál es el flujo que está descargándose en el territorio mexicano, vemos que más del 60% es el área donde podríamos nosotros explotar para geotermia. Todo esto son zonas que tienen un gradiente de más de 50 grados por kilómetro. Y estos son los volcanes recientes. Como ven, hay volcanes por todos lados y que pues podrían ser fuentes de calor que podríamos aprovechar. Pero hasta ahorita pues nada más tenemos estos campos. Aquí este es un campo que tiene 9 pozos perforados, la Primavera, Cerritos Colorados, junto a Guadalajara, y que podría producir 75 megawatts. Cada megawatt puede dar suficiente energía para entre 1,000 y 2,000 casas, o 2,000 familias, ¿sí? Entonces, si yo tengo aquí 75 megawatts, podría tener para cerca de 100,000 casas, darles energía limpia. Pero no pudo ser porque CFE se peleó con los que están deteniendo este campo son las organizaciones ambientalistas.
Y como les decía, el mayor costo de la explotación geotérmica es la perforación, pero nosotros podemos hacer que salga gratis. ¿Y cómo? Pues porque tenemos enorme cantidad, miles y miles de pozos petroleros abandonados, ¿sí? Simplemente en estas dos provincias, aquí donde es Sabinas y Burgos, hay montones de pozos abandonados y aquí también en toda la zona de Campeche, Tabasco, hay pozos de petróleo con temperaturas mayores a 170 grados, que inclusive Schlumberger, si buscan en su página Pozos Calientes, ha publicado ahí que le costó muchísimo trabajo perforar algún pozo en México porque era demasiado caliente y ustedes saben que la perforación petrolera no acostumbra a ver esas temperaturas. Entonces, pues en realidad no, nosotros tenemos, por ejemplo, simplemente en Burgos, más de 3,000 pozos abandonados que podrían utilizarse para geotermia. Es más, en muchos lugares dicen es que sale más agua caliente que petróleo, ¿no? Y como ven, bueno, en todas las provincias que, digamos, petroleras que hay, que ponen aquí todo esto, pero eso es propaganda. Aquí no, han perforado, pero no encontraron nada. Aquí es donde está la principal producción. Y la producción de energía geotérmica, pues no ha llegado a 1,000 megawatts. En realidad creció mucho en los 80s, pero después se ha mantenido, digamos, detenida, ¿no? En CFE es una compañía muy ineficiente que se tarda más de 10 años en echar a andar un campo. Generalmente eso se hace en alrededor de 5 años, ¿no? Cuando mucho. Y bueno, nos han pasado potencias del primer mundo como Turquía, Kenia ya nos está alcanzando, que cuando empezamos a producir, por ejemplo, Indonesia ni siquiera sabía que era geotermia y ahorita ya nos pasó, pero tremendamente. Ellos están planeando aumentar otros 1,000 megawatts en el futuro muy cercano. Filipinas, pues también producía muy poquito y nos pasó rápidamente. Turquía, hasta 2010, pues realmente no llegaba ni a 100 megawatts y ahorita ya va en más de 1,300 y este año está también poniendo en producción otros campos. Así que nosotros vemos que pues nos han pasado, Kenia ya va en 861 y tiene 2 proyectos de más de 500 megawatts, entonces se nos va a ir. Pero bueno, el consuelo es que en Latinoamérica todavía somos el primer productor, como dicen, cabeza de ratón, ¿no? Pero pues Costa Rica está produciendo más del 25% de energía limpia. El Salvador también tiene planes de aumentar y ahí nosotros nos estamos quedando un poco o bastante atrás. Entonces, ¿México invertirá más en la geotermia en los próximos 5 años? Esa es una muy buena pregunta. ¿Y qué obstáculos habría al querer sustituir los medios actuales para la obtención de energía por la geotermia, ¿no? ¿Cuáles son los medios actuales? Pues el diésel, el combustóleo, el gas, el carbón. Entonces, inclusive dicen que van a poner una central nuclear en Baja California o en Sonora. Pero si nosotros vemos, pues se ha abandonado totalmente el desarrollo de las energías renovables. Lo que dice la señora secretaria de Energía es que CFE tiene que parar máquinas y equipos de generación para darle entrada a la red a los privados que generan energía limpia y más económica. Lo que es una desventaja para la empresa del Estado, pues deberían de ponerse a las pilas y empezar a producir energía más limpia y económica. Y luego dice una mentira que es la que nos garantiza el servicio de este país. Si nosotros vemos en 2017 cuál es el esquema de producción, CFE solo producía el 57.2%. ¿Sí? Lo demás eran productores independientes o pequeños particulares como autoabastecimiento. Por ejemplo, yo tengo mis paneles solares y mis baterías, entonces yo estoy aquí porque yo no quiero comprar energía sucia. Entonces, todos los pequeños productores, pues esos somos malos porque producimos energía limpia y más barata que CFE. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, que ya para septiembre de 2019 se vería que era un estado triste de la geotermia en México, ¿no? Que se ha detenido y que
se detuvieron todos los proyectos, etcétera, y no solo de los privados, sino inclusive de CFE. Este es un periodiquito que se llama Think Geoenergy, que ustedes pueden ver en internet, y ahí trae todas las noticias de geotermia en todo el mundo, y ahí les dice lo que se está haciendo, cuáles son los nuevos planes, cómo se está aumentando la eficiencia, cómo los usos directos ahora hay en todos lados, porque geotermia de usos directos es más fácil de encontrar que la de alta temperatura. Pero la CFE está deteniendo, o sea, ya había una licitación para aumentar la producción del campo de los Humeros, que está en Puebla. La cancelaron. Y se supone que va a ser un proyecto de esos de inversión de infraestructura productiva con registro diferido del gasto. Eso quiere decir que una compañía privada desarrolla todo el proyecto y ya que está para operar, la CFE lo toma y le paga de manera diferida. Ahora que, pues, híjole, pues suponiendo que le paga, pero con el día, con todos los escándalos que ha habido de que no paga los contratos que firma, pues, pero de todos modos ya lo canceló, porque no quiere saber. Y ahora la gran idea que tuvieron en Cerro Prieto, el tercer campo más grande del mundo, CFE planea construir una planta solar y va a invertir 340 millones de dólares para que en el campo geotérmico le va a poner paneles solares. Entonces, ustedes me dirán si eso hace sentido, ¿no? Entonces, si vemos cuál es la producción de los campos, en Cerro Prieto tienen 3.8 megawatts por pozo. En Azufre, 5.1. En Humeros, 3 megawatts por pozo. Y en Tres Vírgenes, 3 megawatts. En Domo San Pedro, que es el campo que está explotando Grupo Dragón, hay 6.4 megawatts por pozo, que es más o menos lo normal. Si lo vemos por lo que están produciendo, porque tienen, no todos los pozos están produciendo 8.9 megawatts por pozo. ¿Sí? Entonces, ninguna compañía en el mundo quiere perforar más de lo que debe. ¿Sí? O sea, la perforación es lo más caro. Entonces, Grupo Dragón está produciendo 25 con 4 pozos, ¿sí? Aquí producen 68 con 23 pozos, casi 6 veces más, y apenas es un poco más del doble, ¿no? Entonces, también en esa parte hay mucho desperdicio, y eso pues nos lleva a que, por ejemplo, están desperdiciando la geotermia, que genera muchos empleos, ¿sí? Que ahora se necesitan porque realmente hay mucha gente desempleada. Una planta de 100 megawatts genera 600 empleos en la construcción y 170 empleos directos fijos en el funcionamiento normal de la planta, ¿sí? 170 familias que tendrían una entrada. Entonces, debido a la preferencia del gobierno en curso sobre las energías no renovables que le gustan tanto, ¿qué tanto nos estamos atrasando en el desarrollo de la explotación de geotermia? ¿Sí? Y pues nos estamos atrasando mucho. ¿Cuál es el futuro que se espera para las empresas dedicadas a la geotermia? Pues solo va a quedar CFE, no van a permitir que nadie más produzca nada de energía, ¿no? Y CFE, pues ya desde que inició este gobierno, compraron millones de carbón, millones de toneladas de carbón. Se hizo ese negocio con uno de los senadores o diputados, no sé qué era. Y algo que tenemos claro es que el cambio climático ha sido causado por el uso desmedido totalmente de combustibles fósiles. Entonces, la única solución que hay es, para empezar, hacer la transición a energías limpias. Y tenemos compromisos en México que están en la ley de transición energética, es que reducir emisiones de gases de efecto invernadero en 30% para el 2020 y 50% 2050. Sí, aquí ya quedamos mal. Estamos, bueno, y la generación de electricidad limpia debe ser por lo menos 35% en 2024. ¿Sí? Entonces ya se deberían de estar construyendo las plantas que van a producir electricidad limpia para llegar al 35%, porque ahorita estamos que creo que no llegamos ni al 20%, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las metas primordiales para el sector energético en México ahora? Geotermia, energía solar, energía eólica, hidrocarburos o carbón. ¿Cuáles deben de ser, no? Entonces, el plan que se tenía era el aumento en la contribución de energías limpias,
se considera la nuclear en último caso, y gas natural, carbón y diésel, bueno, sobre todo carbón y diésel deberían desaparecer ya en esta década. Sobre todo se había privilegiado el gas porque produce la mitad de CO2 que el carbón, pero de todos modos produce una gran cantidad de gases de efecto invernadero. Pero si borramos todas las renovables, esto es lo que va a pasar, ¿sí? Si ahora le ponemos carbón y combustóleo, pues esto va a ser un verdadero desastre. Estamos aquí y el gobierno quiere desaparecer toda esta contribución de las renovables. Entonces, la geotermia puede tener el potencial para el desarrollo de la economía de México, o el único motor de la economía puede ser el petróleo. Está igual en los costos que la eólica solar para emplearse en México, para hacer de este un país limpio. Pues, para empezar, vamos a ver la capacidad. Dicen que las renovables no son confiables, ¿sí? Pues la única que da más del 90% de confiabilidad es la geotermia, que es una renovable. ¿Qué es esto del factor de planta? Es el número de horas diarias o anuales que trabaja la planta. Entonces, con geotermia tenemos 24/7, o sea, está todo el tiempo produciendo, excepto cuando se les da mantenimiento a la planta y a los pozos. Entonces aquí, y la nuclear, porque de ahí todas las demás, por ejemplo, las turbinas de combustión tampoco tienen un factor de planta del 90%, tienen 30, 35, ¿sí? Que es casi lo mismo que solar y que viento. O la hidro, las plantas hidro, que pues también tienen 30, 35, porque obviamente van a funcionar. Bueno, que ahora van a secar todas las presas, entonces esto se va a poner peor. Y la biomasa. Entonces, realmente la geotermia es la más confiable, no solo de las renovables, sino de todas las energías. Ahora, ¿cuál es el costo? Porque dicen que no desarrollan las energías renovables porque son muy caras, o sea, ya se vio que no, ¿sí? Y además, en 2018 se produjo el punto de inflexión porque por primera vez construir una planta de generación de energía solar fue mucho más barato que desarrollar una basada en fósiles de potencia equivalente, o simplemente mantener una ya existente. Porque ahora la energía es tremendamente barata, la energía renovable. Bajó desde los tiempos, por ejemplo, de 2010, que era muy cara, a ahora que es de lo más barato, ¿no? Incluyendo México, está de lo más barato. Por otra parte, la energía de la electricidad que produce CFE es carísima. Es 73% más alto que en Estados Unidos, ¿sí? Pero la gente no se da mucha cuenta porque está el subsidio eléctrico, ¿sí? O sea, nos hacemos la ilusión de que no estamos pagando esa energía cara. Ese subsidio va por el 90% del recibo, ¿sí? Aún con ese subsidio, la electricidad es más cara que en Estados Unidos, 25%. Pero ese subsidio igual lo pagamos con nuestros impuestos, ¿sí? Los que pagamos impuestos. Los que no pagan impuestos, pues no lo pagan. Pero los subsidios son un engaño a la gente. Les están diciendo, no, es que el gobierno te está haciendo el favor de subsidiarte, pero ¿con qué me están subsidiando? Con lo que yo les estoy pagando, ¿no? Y algo que es escandaloso es que en México se gasta casi el 1% del Producto Interno Bruto subsidiando las tarifas eléctricas. O sea, nosotros le estamos pagando a CFE por ser incompetente y por ser ineficiente y por hacer una electricidad cara. ¿Sí? Si vemos, en realidad los costos aquí del ciclo combinado son 56, más o menos. No se le está cargando el daño ambiental. Y si se le cargara la reparación ambiental, pues estarían a más de $100 por megawatt. Pero algo que a lo mejor ustedes no han oído, pero las subastas. ¿Qué eran las subastas de energía? Pues las subastas era que CFE decía, a ver, voy a comprar a los privados la más barata. Y en la primera subasta eléctrica en 2015 pagaron 47.78 por megawatt, ¿sí? Solar y viento. Pero ya para la segunda subasta en 2016, la CFE compró energía
súper barata, a 30, incluyendo la geotermia, ¿no? Que también compraron a 37 megawatts. Pero ya para la tercera subasta en 2017, ya en promedio, la energía que compró CFE a los privados costaba $20 por megawatt, ¿sí? Con un mínimo de 17 para viento. Esa fue la energía más barata. Fue un escándalo mundial de que aquí la energía era lo más barato. Pero este año, en 2020, la energía más barata está a $13 y esa la están produciendo en Portugal. Entonces ya la energía más barata es la renovable, ya las fósiles no tienen nada que hacerse. Es limpia, es barata y México tiene toda. ¿Qué es lo que hace México con su riqueza? Tiene solar, tiene eólica, tiene hidráulica, tiene maremotriz, tiene biomasa y tiene geotérmica. Tiene todas. En energía solar es de las zonas con mayor insolación, ¿sí? Si vemos aquí, por ejemplo, Alemania, no tiene nada, ¿no? Sin embargo, fue el primer productor de energía solar en 2014. Ahora es China, ¿no? Pero un país que no tiene absolutamente nada de insolación, ¿sí? Y en México la mayor parte del territorio tiene suficiente insolación. Es más, aquí está la posición de México en cuanto a insolación y potencial fotovoltaico. O sea, tiene todo. Y su producción es este puntito. Alemania no tiene ni radiación ni potencial y produce un montón, igual que Italia. Para que si México quisiera producir más, por ejemplo, con cubrir la superficie del Estado de México de paneles, se cubriría la totalidad de la demanda nacional. Ahorita China tiene casi el total de la capacidad instalada de México solo de solar. Y se planeaba que podía llegar a casi 2,000 megawatts para 2029, así. Eólica también tenemos montones de los ventiladores, ¿no? Entonces, pero pues no estamos en los 10 más grandes del mundo. Empezábamos a producir en 2017, pero yo creo que ya no vamos a pasar. Y de eólica se podían poner en todos estos pintados de azul, estos estados, y se podía llegar casi a 12,000 megawatts de los 78,000 que tenemos instalados, pues imagínense, sería más del 15% del total. Energías del océano también tenemos. En el Golfo de California están las mareas más altas del mundo, de las más altas, 6 metros. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí un embalse produciría 38,000, que es casi la mitad, bueno, más de la mitad de lo que se tiene. Si se tuviera un embalse más pequeño o más pequeño, casi 10,000, casi 2,000, o con un pequeño embalse, 766,000, que es más o menos lo que produce la Yesca, que es una planta que está hidroeléctrica. De hidroelectricidad, pues tenemos muchísima y podríamos tener otros 6,000 más, ¿sí? Pero tampoco, y tenemos que pensar porque pues la necesidad de energía aumenta muchísimo, ¿sí? Y nuestra decisión es fósiles, pero tenemos que tomar en cuenta que los fósiles no solo echan a perder la atmósfera, no solo la están llenando de CO2. El crecimiento de CO2 en la atmósfera es exponencial, pero ese CO2, una gran parte se va al océano. El océano no es casi la tercera parte o más del CO2 de la atmósfera lo está absorbiendo el océano y se está acidificando porque el CO2 disuelto es ácido carbónico. Y esto es lo que le pasa a los pobres seres marinos, que les va a deshacer todas las conchas, ¿no? Estos son cocolitofóridos, que son algunos microorganismos de la base de la cadena trófica. Y vean qué es lo que está pasando. Y nosotros ya estamos más o menos por aquí, o sea, todos sus exoesqueletos se van a disolver, no van a sobrevivir y pues al rato vamos a tener mares desiertos. La única solución son las energías renovables. Y las acciones del gobierno son congruentes con los compromisos que se hicieron para la reducción
de GEI, de gases de efecto invernadero, y la transición energética, ¿sí? La era de los combustibles fósiles ya se acabó, ¿sí? La generación global con carbón cayó 8.3%, ¿sí? El consumo de petróleo ha caído muchísimo, ¿sí? Pero no nada más por el COVID. Desde 2007 ha estado cayendo en Estados Unidos y en Europa. O sea que el punto de quiebre fue en 2018, ¿sí? Ya las empresas petroleras ya no pueden mantener su valor. Aquí está en la bolsa. Estas tienen una evaluación de 100% más y estas de 60% menos. BP y Exxon, que son, digamos, los baluartes de las petroleras. Exxon cayó 44%, 34% nada más en este año. Ya le echaron del índice Dow Jones, que había estado ahí casi desde que se formó. Los Rockefeller saben que eso ya no es negocio, ya se salieron del petróleo desde 2016, hablan de ética y todo, pero creo que ya no tiene sentido explorar por hidrocarburos. Shell también cayó 44%, BP 34%, ¿sí? El transporte cambia, o sea, los vehículos a gasolina pues van a ser prohibidos en el mundo. Tesla ya es de las compañías más exitosas y el uso de hidrógeno también está aumentando. Muchos países van a vetar los automóviles de combustión interna, ¿sí? Por ejemplo, en Corea del Sur desde el 2020, en Costa Rica desde el 21. Inclusive la Ciudad de México tiene el compromiso en 2030 de prohibir ya todos los vehículos a gasolina, diésel o gas. Entonces, realmente nosotros estamos hablando que la producción de gasolina ya no es un buen negocio. Los proyectos se hacen a 20 años, 25 años, entonces si yo estoy planeando producir gasolina y hacer una planta para producir gasolina ahorita, pues ya no voy a siquiera recuperar el capital. La producción en los campos de Pemex, en lo que va del siglo, se han tenido 426 campos. De esos, 168 no han producido ni una gota de petróleo. Y muchos de ellos, ¿sí? Más de 200, producen 1000 barriles cada uno. O sea, 1000 barriles en un campo es ridículo, no es comercial, ¿sí? Los ingresos de Pemex, ustedes lo pueden ver, ¿sí? Les van a decir que el costo promedio es de $13. En 2019 tuvo ingresos de 1.4 billones y gastó para producir 1.2 billones. Pero a la hora que se hacen las cuentas, con todos los gastos de transportación, administrativos, etcétera, perdió 346 mil millones de pesos, ¿sí? ¿Cómo le hizo para vender todos estos barriles? Los vendió a $56 y perdió dinero, ¿sí? O sea que los costos administrativos son de más de $43. Todo ese monstruo de burocracia que hay se está comiendo $43 por cada barril y lo estaban vendiendo a $20 este año, ¿no? Cuesta más de $56 cada barril que produce. Entonces los ingresos de Pemex pues fueron una pérdida, ¿sí? Más de 600 mil millones de pesos, ¿sí? Entonces con esas pérdidas son el 2.7% del PIB. ¿Cuánto estamos perdiendo todos nosotros? Porque pues es nuestra empresa, ¿no? Es como si pongo una tiendita, pongo a Rocío a que me la administre y luego me sale con que, ay, se me olvidó meter esto al refri, ya perdimos. Y págame más y mi sueldo y mis vacaciones. Entonces su valor ahorita de Pemex es de menos 2 billones de pesos, ¿sí? Porque su deuda es casi 4 billones. Entonces, esta es la evolución en cuánto vale Pemex. Y bueno, no es que es el neoliberalismo, pero sucede que de esos 2 billones, la deuda principal es 1.5 billones a los trabajadores, pensiones, salarios, etcétera. Y el neoliberalismo no le da 1.5 billones a sus trabajadores para que vivan como marajas, ¿no? Entonces, pues, ¿qué está pasando? Pues que las pérdidas de Pemex equivalen a casi 3 aeropuertos, casi 5 refinerías, trenes, puentes, o sea,
con 2.7 del PIB se podían, si no se tuvieran las pérdidas de Pemex que tiene que uno que responder por ellas, todo esto es nuestro dinero, es lo que nosotros estamos pagando de impuestos, ¿no? Todo el presupuesto, muchas veces el presupuesto de salud, 5 veces, o de educación, allí va el presupuesto del poli. O sea, todo eso se está yendo a las pérdidas de Pemex. Entonces, la hipótesis de que Pemex como motor de la economía es falso. Dicen que nuestra seguridad energética se debilita si Pemex no está funcionando. Tenemos todas las renovables, ¿no? Sobre todo que toda la deuda es con los trabajadores. El 75% de la deuda de Pemex es con sus trabajadores, entre pensiones y sindicato y todo lo que tiene que pagar, ¿no? Entonces, pues, si solo se hacen inyecciones de capital a Pemex, eso no va a funcionar. Entonces, realmente, el único negocio viable para Pemex es que transite de empresa petrolera a empresa de energía y aproveche los recursos de energía renovable de México, asociándose con alguien que le dé dinero, porque México ya no lo puede soportar. Entonces, pues esos son los recursos renovables de México. Los invito a que entren al curso Introducción a la Geotermia en la plataforma Coursera. Ustedes ponen Coursera Geotermia y ya les sale. Este es mi correo. Y chicos, pues muchas gracias por su atención, por aguantarme toda la hora. Y está el reloj del cambio global, chicos. Entonces, pues eso es lo que tenía que contarles. Espero que les haya servido esta presentación y toda la información que traté de meter en la plática. No sé si tienen preguntas. Muchas gracias, doctora María Prol Ledesma, por su excelente conferencia, y a continuación daremos paso a las preguntas. Y antes de esto, pues tenemos algunos comentarios. Andrade López Benítez nos dice: interesante, saludos maestra, doctora Rosa María. Y también él comenta: tenemos el recurso humano y de infraestructura para generar más energía geotérmica. Otro comentario aquí dice, Giovanni Arroyo dice: buenas tardes, doctora, excelente plática, muy informativa para nuestro campo. Mi pregunta es, ¿cuál sería su consejo o recomendaciones para egresados en GFS que deseen enfocarse o desarrollarse laboralmente en el sector energético de la geotermia, ya sea comenzar laborando de alguna empresa, maestría en México o extranjero, desarrollarse más en cierta área, etcétera? Gracias. Sí, pues mira, nosotros bueno, nos preocupa mucho porque creo que algo importante es la necesidad que hay de recursos humanos, y por eso fue que nos dimos a la tarea de hacer el curso de geotermia en Coursera, pero también ahorita está a punto de ser aprobada una especialización en exploración geotérmica en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Y pues yo creo que el problema es que cuando sale uno de la licenciatura, sale uno así con muy buenas bases, ¿no? Pero muchas veces le falta le falta una aplicación directa a un problema. Entonces, pues estamos tratando de enfocar esa parte de la preparación con la especialización, y por otro lado hay lugares donde se pueden ir a estudiar al extranjero, en, en Nueva Zelanda, en Islandia, inclusive en Alemania o en Holanda están desarrollando muchísimo la geotermia, y eso les puede servir. Si ustedes tienen mi correo, yo les puedo mandar información de todos los lugares donde se pueden hacer una maestría, un doctorado. En Reykjavik, por ejemplo, hicieron una universidad, la Universidad de Reykjavik, con un programa específico en geotermia y en otras energías renovables. Entonces, en Japón también hay cursos de todas las renovables. Entonces, pues sí, yo les recomendaría que hicieran una especialización, una maestría
o un doctorado para que tuvieran una preparación mucho más fuerte, aprovechando las bases que ya tienen de la licenciatura. Sí. Dylan Nalit nos pregunta, ¿cree que aún existan zonas con manifestaciones geotérmicas que aún no hayan sido detectadas en México? Sí, 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 hay muchas. Precisamente hace unos años, el doctor Edgar Santoyo del Instituto de Energías Renovables descubrió unos manantiales en Sonora por la Sierra Madre Occidental, y ahí realmente debe de estar lleno de manantiales porque es una zona donde tienen una hidrología adecuada y tienen un alto flujo de calor. Entonces debe de haber por lo menos el doble de las que se han encontrado. Pero además muchas de las que se han encontrado, lo único que hicieron en CFE para el, este, el reporte fue de que pues hay agua caliente de tal temperatura, pero no hay ningún dato, no hay la geoquímica, no hay casi nada de geología. Entonces hay muchas que han sido detectadas, pero pues nada más sabes que ahí hay agua caliente, ¿no? Pero faltan muchos estudios para poder evaluar el potencial energético de cada zona. Sí. Montserrat Ramírez nos comenta, excelente plática y muchas gracias. Y Elizabeth Ramírez nos comenta, gracias doctora. Michelle Suárez, es mi ídolo, profesora, cuídese muchísimo, excelente ponencia. Giselle Islas nos pregunta, doctora Prol, ¿considera usted que se vienen tiempos desesperanzadores para la geotermia en México? Mira, yo creo que cuando empiecen los apagones y que no puedan, no sé, bueno, van a estar contaminando mucho, pero yo creo que, por ejemplo, plantas como la carboeléctrica que quieren poner en Morelos y la gente no quiere. Por cierto, en India, donde también pusieron muchas carboeléctricas, se han hecho estudios y se ha demostrado que debido a la alta contaminación que producen, nada más en estos años que han estado funcionando, la esperanza de vida a la población que está junto a esas áreas ha bajado en 2 años. Es que realmente tienen funcionando probablemente menos de 10 años, y ya es desesperante que la gente realmente tenga afectada su salud, ¿no? Entonces, pues yo espero que de alguna forma, además en el tratado que se hizo con Estados Unidos y Canadá, México se comprometía también a ciertas actividades ambientalmente importantes. Entonces, pues ya si no es de aquí adentro, pues tal vez de afuera nos obliguen a cumplir con el Tratado de París y con nuestra palabra empeñada, ¿no?, como país. Entonces espero que sea un futuro luminoso no solo para la geotermia, sino para todas las renovables. Sí, gracias. Roberto Carlos nos pregunta, bueno, buenas tardes, doctora, ¿a qué se debe la cancelación de los proyectos de exploración geotérmica en México? Es que es algo que no se entiende. La versión que tiene el gobierno por todas las energías limpias es algo que no tiene una razón lógica, pero está tratando de acabar con todas, inclusive con los proyectos de energías limpias de CFE. Entonces, realmente es algo, porque ni siquiera es ideológico, ¿no? Que dijera, es que en el Capital Marx decía que las energías renovables eran muy malas, ¿no? Entonces es algo irracional que, que tienen ese odio, a lo mejor porque todos los que producimos energía limpia en nuestra casa con nuestro panel solar, pues no le estamos comprando energía sucia a CFE, entonces somos malos, ¿no? No sé, es algo que además es tonto porque son más baratas, son mucho más baratas, menos contaminantes, este, producen más empleos, que es lo cual es benéfico para los mexicanos, pero al gobierno no le interesa eso, simplemente no quiere energías limpias. Ahora sí que no sé. Muchas gracias. Yo también, bueno, yo tengo una duda con relación a lo energético y, o sea, yo quisiera saber si el impacto
¿cómo sería el impacto energético con relación al triunfo del presidente electo Biden, ¿no? Porque se supone que su política, su agenda es transitar a una política energética bueno, más limpia. O sea, ¿eso en qué afectaría directamente a México con relación a lo energético? Bueno, por ejemplo, algo que lo va a afectar es que hay muchas compañías estadounidenses y canadienses que invirtieron en proyectos ambientales en México. Como les decía, había más de 30 proyectos geotérmicos que tenían permisos de exploración para 3 años, renovables otros 3 y luego la explotación, y se los cancelaron a todos. Y estos proyectos eran por empresas mexicanas, por empresas europeas, por empresas estadounidenses, y ahorita pues están diciendo, oigan, pero si yo tengo un permiso y ahora ya no me dejan, ¿no? O sea, si están, si no están respetando los contratos y los lineamientos que el gobierno se comprometió al firmar el tratado, pues obviamente, no sé, es como un profesor del poli que firma su contrato y después le dice, no, ¿sabes qué? No, ya, te lo rompemos y adiós, vete, ¿no? Dices, no, es que espérate, aquí tengo mi contrato y yo tengo mi copia que dice que tiene que pasar esto, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a afectar. Biden dice que va a regresar al Acuerdo de París y en realidad, si tú te pones a revisar la producción de energías renovables, hay muchos estados que tienen una producción importante de energías renovables. Por ejemplo, Oregon, en Oregon y en California, no me acuerdo qué otro estado también, hicieron convenios para irse renovables, no sé si 2030 o algo así, para prohibir el uso de automóviles de combustión interna, etcétera. Entonces, por ejemplo, si tú vas a querer cruzar de aquí a California, pues no te van a dejar cruzar con tu carro de gasolina. Es más, ya no va a haber, ¿cómo se llama? Gasolineras, ¿no? Eh, entonces, hay muchos compromisos que no sé qué va a pasar. Igual el gobierno puede decir, bueno, pues no lo hago y no me interesa y háganle como quieran, ¿no? Pero entonces, bueno, toda acción tiene una consecuencia, ¿no? Entonces, a ver qué pasa. Sí, muchas gracias. A continuación, bueno, ya no hay preguntas, pero a continuación haremos entrega de su reconocimiento. Le cedo la palabra a mi compañera Verónica Bello Herrera y muchísimas gracias. Gracias. Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Ticomán, Ciencias de la Tierra, la OPEC otorga este reconocimiento a la doctora Rosa María Prol Ledesma por su brillante ponencia en el evento Serie de Geoconferencias titulada Geotermia en el futuro energético de México, llevada a cabo el día 16 de noviembre del 2020, la técnica al servicio de la patria. Muchas gracias, doctora. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme y me disculpo de nuevo por la ocasión anterior que no pude llegar a la plática, pero les agradezco mucho la invitación y tienen ustedes mi correo electrónico, entonces cualquier cosa que yo les pueda dar de información para, para su trabajo, para lo que estén haciendo, con todo gusto. Muchas gracias, doctora. Bueno, Bien, pues hasta luego y espero que nos veamos alguna otra vez. sí, muchas gracias. Así. Les agradecemos su presencia en esta geoconferencia y les hacemos la invitación para el día viernes 20 de noviembre del año en curso para otra gran ponencia titulada Transición energética y las herramientas de la ingeniería petrolera aplicada a la geotermia. Recuerden que pueden dejar sus dudas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook, la OPEC. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Muchas gracias.